Las diluciones, en vez de la forma quebrada o fracción, es exponencial como logarítmica, en forma exponencial como 10 a la menos 1. 10 a la menos 1 es lo mismo que 1 en 10. Diluciones seriadas. Habitualmente, para diferentes prácticas de laboratorio, se realizan diluciones seriadas de un suelo o de una toxina o cualquier otro elemento. Las diluciones seriadas son una técnica de laboratorio en el cual se disminuye la concentración de una sustancia en una serie de cantidades proporcionales. Si necesitamos realizar una dilución final de 1 en 1 millón, sería poco práctico diluir 1 mililitro de soluto en 999.929 mililitros diluyente. Además de cometer errores, sería poco práctico. Por lo tanto, lo que se realizan son las diluciones seriadas. En estas se toma 1 mililitro, por ejemplo, de soluto, en este caso de toxina, y se diluye en 9 mililitros de diluyente, puede ser solución fisiológica, buffer, obteniendo así una dilución 1 en 10. Si pasamos 1 mililitro de la dilusión 1 en 10 a otro tubo con 9 mililitros de diluyente, obtenemos una dilución 1 en 100. Y así sucesivamente hasta poder llegar a la dilución de 0. ¿Cómo se pueden simplificar las diluciones seriadas? Para simplificar las diluciones seriadas y emplear menos pasos, menos tubos, lo que hacemos es transferir, en este caso, 0,1 mililitro de soluto en 9,9 mililitros. Ahí hacemos una dilución 1 en 100. Anteriormente hacíamos una dilusión 1 en 10. Si nosotros pasamos 0,1 mililitro de este tubo a otro tubo con 9,9 mililitros de diluyente, obtenemos una dilusión 1 en 10.000. Y así sucesivamente hasta llegar a la dilución deseada. Estas prácticas se realizan, por ejemplo, en fabricación de vapores. Estas diluciones son seriadas porque una da origen a la siguiente. Son de factor constante porque siempre es 1 en 10 o 1 en 100. En este caso sería 1 en 100. En el ejemplo que vimos anteriormente, 1 en 10. Si nosotros necesitamos obtener una dilución 1 en 120.000, 1 en 230.000 o 1 en 300.000, ¿de qué dilución partimos? Partimos de una dilución de 1 en 100.000, a la cual vamos a aplicar una fórmula muy sencilla, la cual la dilución final es igual a la dilución inicial por factor de dilución. Y despejamos factor de dilución es igual a la dilución final sobre la dilución inicial. En este caso, la dilución final es 1 en 120.000 y la dilusión inicial es 1 en 100.000. Y la 120.000 dividido en 100.000. Producto de los extremos o el producto de los medios, simplificando los ceros, finalmente nos da un factor de dilución de 1 en 1,2. O sea, 1 en el numerador es la cantidad de soluto y el numerador es la cantidad de soluto más diluyente. Si nosotros necesitamos realizar la dilución 1 en 120.000 con el factor de dilución 1 en 1,2, donde el numerador menos el denominador nos da la cantidad de diluyente. Partimos de una dilución de 100.000 en forma seriada, como vimos anteriormente, y a partir de ahí aplicamos el factor de dilución. Colocamos en un tubo 1 mililitro de soluto más 0,2 mililitros de diluyente, obteniendo 1,2 mililitros de la dilución 1 en 120.000. De la misma manera, podemos obtener otras diluciones, por ejemplo, 1 en 230.000 o 1 en 300.000. Así, aplicando la misma fórmula, con el factor de dilución es igual a la dilución inicial, obtenemos los distintos factores de dilución. Para 1 en 230.000
1000 sería 1 sobre 2,3. Para 1 de 200.000 sería 1 sobre 3. Recuerden, 1 es el soluto y 3, el numerador, es el soluto más el divisor. Vamos ahora a un problemita práctico. Necesito preparar 400 mililitros de una división 1,81. Para esto utilizo una fórmula muy sencilla que dice que concentración inicial por volumen inicial es igual a concentración final por volumen final. Yo necesito 400 mililitros, que sería el volumen, de una dilución 1,81. Para esto, parto una dilución 1 en 27. Y la incógnita sería el volumen de mililitros que necesito para preparar esta dilución. Despejando la incógnita, esto pasa aquí y vamos a tener 1 en 81 dividido 1 en 27 por 400 mililitros. Eso sería la incógnita. El producto de los medios, el producto de los extremos, dividido el producto de los medios por 400 mililitros. Eso sería la incógnita. 27 dividido 81 nos da 0,33 por 400 mililitros nos da 132 mililitros. Esos 132 mililitros es el volumen que yo necesito, 1 en 81. Para esto, parto una dilución 1 en 27. Y la incógnita sería el volumen, la cantidad de mililitros que necesito para preparar esta dilución. Despejando la incógnita, esto pasa aquí y vamos a tener 1 en 81 dividido 1 en 27 por 400 mililitros. Eso sería la incógnita. El producto de los medios, el producto de los extremos, dividido el producto de los medios por 400 mililitros. Eso sería la incógnita. 27 dividido 81 nos da 0,33 por 400 mililitros nos da 132 mililitros. Esos 132 mililitros es el volumen que yo necesito para preparar la dilución 1,81. O sea, tomo 132 mililitros de la dilución 1 en 27 y le agrego 268 mililitros de diluyente para formar los 400 mililitros de la dilución 1 en 81. De esta manera obtengo lo deseado, o sea, los 400 mililitros de la dilución 1 en 81. Finalmente vayamos a unos puntos críticos en la realización de las diluciones. Inherentes al material utilizado, la calibración de los elementos que utilizamos, medir pequeños volúmenes y completar volúmenes mayores o viceversa. Debemos utilizar elementos para medir que sean muy aproximados o iguales a la cantidad que debemos medir. Por otro lado, el diluyente utilizado, diluyentes incorrectos, soluciones insolubles, pH inadecuados, contaminación, pueden hacer fallar estas diluciones. Por otro lado, defectos del operador, por ejemplo el mal enrasado o el error acumulado cuando se usan los instrumentos de medición correctamente. Ya que, por ejemplo, el material de vidrio tiene un error de un 2% que aumenta o incrementa con las veces que lo utilizamos. Este incremento se calcula en 2 por raíz cuadrada de n,
donde n es el número de veces que se utiliza. Si para medir 9 mililitros utilizamos una pipeta de 10 mililitros, el error va a ser de 2 por raíz cuadrada de 1, mucho menor que si utilizamos para medir 9 mililitros 9 veces una pipeta de 1 mililitro, donde el error va a ser de 2 por raíz cuadrada de 9, que va a ser 8. Muchas gracias por su atención. Uno ya no está a salvo. Pienso que esto es una cosa. Bueno, muchachos. Entonces, bueno, me estaba preguntando por ahí Luna, con respecto a lo de las licencias. Bueno, unas contraseñas para un laboratorio virtual, pues realmente sí se las voy a entregar, pero pues vamos a hacerlo de tal manera que no se interrumpa mucho la clase. Ustedes saben que ya hay clases en donde yo les estoy dejando ejercicios o les estoy dejando actividades para que ustedes desarrollen. Entonces, en una clase donde les deje el ejercicio, donde les deje una actividad para que ustedes vayan desarrollando en clase, entonces en esa clase ustedes desarrollarán perdón, les iré pasando a cada uno de ustedes el link o se los dejaré publicado, pero pues entonces obviamente la intención es para que ustedes vayan entrando y de una vez ingresen y cambien contraseña, para que no se les vaya a presentar entonces el inconveniente de, profe, pero es que fue que otra persona entra a mi cuenta y entonces como yo no cambié contraseña, como yo no sé qué, como yo sé cuándo, entonces pues ahí ya tengan ustedes la forma y la manera de cambiar eso de una vez, ¿listo? Que no vayan a tener inconvenientes con eso. Pero lo que les digo, pues para no interrumpir mucho la clase, más bien cuando los tenga por ahí haciendo alguna actividad, algún ejercicio, más bien damos les doy más bien esa clave perdón, ese usuario y esa contraseña para sus laboratorios virtuales, ¿vale? Aunque pues yo no sé, realmente pues no sé hasta qué punto también la vaya a utilizar. Yo, pues no es una plataforma que no conozco, me tocaría sentar primero a ver en qué consiste la plataforma y con eso les puedo dar a ustedes, o les puedo asignar un laboratorio pronto un poco más específico, ¿vale? Luna, ya hace rato llamé asistencia china. Hace rato llamé asistencia. Listo, espéreme entonces ahorita sobre el final y ya le quito la inasistencia para que no vaya a quedarse con ese registro. ¿Vale? ¿Vale, Luna? Luna. Bueno, profe, gracias. Listo. Bueno, pues. Entonces, muchachos, vamos entonces a empezar a explicarles pues a ustedes como tal la actividad que corresponde a la clase del día de hoy. Pues obviamente vamos a tener entonces pero muy en cuenta lo que viene con este ejercicio, que pues como les decía es un ejercicio relativamente fácil. Ya la próxima semana pues les estaré dejando ejercicio con base precisamente en esto y les daré algunas actividades para que las vayan desarrollando. Bien, pero primero lo primero es que necesito es que ustedes me entiendan esta vaina. Con eso no van a tener inconvenientes pues precisamente en el planteamiento y en el diseño de estos factores de dilución. ¿Vale? Entonces, para que lo podamos entender y para que lo podamos desarrollar, pues voy a utilizar este programa, como les había dicho al empezar la clase. Y pues con este programa que vamos a utilizar, ya ustedes verán finalmente cómo es simplemente la actividad y pues no tendrán entonces tampoco mayor dificultad a la hora de resolverlo. Pues como les digo, esto es un ejercicio que es relativamente fácil, entonces en la medida en la que ustedes le presten atención a lo que vamos a ver el día de hoy, creo que les va a facilitar bastante, pero pues necesito que pregunten, que digan entonces y resuelvan también todas las inquietudes que ustedes tengan respecto al desarrollo de este tema y el planteamiento de este tema que les voy a mostrar aquí. Lo más importante aquí es ser muy organizado, en eso sí quiero ser muy claro, ser muy organizado tanto para el momento en el que ustedes están haciendo
los ejercicios, pero también en el momento en el que ustedes vayan a hacer la misma práctica de laboratorio. Si ustedes son organizados en ambos sentidos, pues no van a tener entonces, vuelvo y reitero, que ningún inconveniente para entender esta temática, porque como les decía, es una temática que es relativamente fácil, es una temática supremamente fácil de entender, pero requiere por lo menos que usted le ponga cuidado, atención a esta clase, y usted ya después de esta clase pues ya podrá finalmente mirar qué es qué es o cómo puede empezar a desarrollar los ejercicios, ¿vale? Entonces, muy importante siempre tener en cuenta pues los conceptos claros. Entonces, para eso vamos a empezar a hablar y para eso vamos a empezar entonces a definir qué es ese concepto qué es ese concepto de dilución, qué les dice la palabra dilución o qué es diluir. Vamos a ver quién resuelve la pregunta. ¿Qué es una dilución? ¿O qué? Dana. Profe, una dilución no sería como entre el soluto y el volumen. ¿Y qué tendría que ver el soluto y el volumen? Pues que una, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? No sé cómo explicarlo. Digamos, tiene una sustancia más fuerte y que se pasa a la otra y crea como una sustancia medio. Bueno, podría ser por ahí, pero pues, regálanos un ejemplo para que de pronto Es sea más que, o fácil para sea, ti explicar. es que no sé cómo. Por ejemplo, Sí. Agua con colorante. Y Ok, ¿qué usted, pasaría en el agua con el colorante? esa sería como la sustancia inicial. Y Sí. le agregamos a la otra un poco más, pero quedaría no toda, sino quedaría como una sustancia de las dos. O sea, quedaría más transparente, pero con coloración por Bueno, el colorante. dame un ejemplo de lo que tú haces en la casa. Un ejemplo de que yo hago en la casa. Sí, de algo que tú diluyas en la casa. Un ejemplo de una dilución que tú estés haciendo en la casa. Vayan pensándolo también los demás compañeros para que vayan. Profe, yo tengo una. Hacer Santi. Hacer sontes, sí, eso es un gran ejemplo. ¿Listo? Listo, eso es un ejemplo. Hacer sonti es un ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué creerías que es un ejemplo de dilución? Ojo, porque hay una diferencia entre preparar una solución y preparar una dilución. Entonces, en eso tenemos que ser cuidadosos. ¿Por qué el sonti sería un ejemplo? Porque es una sustancia muy diferente al agua, se podría decir. ¿A la qué? Al agua. Pero hay una preparación de la solución, pero en la preparación de una dilución, lo mismo que Daniel Ríos. O sea, si hablamos, por ejemplo, de la limonada de diluir el azúcar, estaríamos hablando también de una preparación de una mezcla, preparación de una solución, pero no estaríamos hablando todavía de dilución. Lo mismo que en el caso de Najar. Profe, o sea que O sea, en yo el puedo caso, mezclar varias cosas y puedo tener una solución, pero es que Ah, ya entendí lo que me intenta decir, profe. Por ejemplo, podría ser como cuando se hacen esos ejemplos de el agua con la miel y con varias sustancias que no tienen el mismo volumen, si no estoy mal. profe, no se le escucha. ¿me escucha por aquí? Ya se le escucha, profe. Ya, profe, ahora sí. Niños. Sí, profe, ya se le escucha. Bueno, listo. Entonces, pensemos en eso, precisamente en esa preparación.
¿Qué pasaría, Dana? ¿Por qué dices que al mezclar el café con la leche? ¿Cuál café? Profe, también podría ser, por ejemplo, una mezcla, por ejemplo, agua y jabón. Podría ser, explícamela cómo sería. Pues si no estoy mal, tienen diferentes densidades y al momento, por ejemplo, de hacer su mezcla, se junta toda. Y se diluye. Y se diluye, pero no. Pues pensemos en, ¿cómo les explico yo? No. Ya, recuerden esa definición que nos dio el video. ¿Qué nos decía el video? Que era una dilución. Eso está bien al principio del video. Repartir un soluto en un diluyente. Exacto, entonces estamos hablando básicamente, como lo dicen ustedes, de repartir un soluto en ese diluyente, es decir, estamos haciendo una repartición de algo. Pero entonces en esa repartición de algo existen unas condiciones, existen unos requerimientos mínimos. ¿Cuáles son esas condiciones, esos requerimientos mínimos? O sea, ¿cómo yo sé que no preparé una mezcla, sino que preparé una dilución? Profe, de pronto porque contiene partículas de solvente y de soluto, ¿no? Sí, tiene que ver con la parte del solvente y soluto, pero toda solución contiene solvente y soluto, de acuerdo a lo que veíamos la clase pasada. Por las cantidades. Cuando yo hablo, bueno, ahí yo puedo tener la relación, ¿qué tendrían que ver las cantidades? Que pues, por lo que entendí en el video, que por cierta cantidad de soluto o solvente se podía diluir con también cierta cantidad. Sí, pero pues es que miremoslo desde Profe, no tiene que ver con condiciones de temperatura y condiciones de volumen, tiene que ver con otros factores. Cuéntame, digamos la gaseosa. ¿qué pasa con la gaseosa? Por lo que... ay, Cuéntame porque podría ser el ejemplo que estoy esperando y creo que sí. digamos que es la dilución del gas dentro del líquido, ¿no? No, eso sería una preparación de una mezcla. Ponme otro ejemplo de dilución con respecto a la gaseosa. Sería una solución gaseosa o un estado coloidal, por decirlo así, porque estaríamos hablando de un gas suspendido dentro de un líquido. Eso es lo que convencionalmente nosotros conocemos o reconocemos como un coloide. Pero pues no estamos viendo en este caso ni soluciones, o sea, no estamos viendo soluciones desde la perspectiva de qué se une con qué. Estamos viendo el tema de las diluciones. ¿Cuándo realizan ustedes una dilución en sus casas? Un ejemplo muy aproximado fue la parte del café. Pero las diluciones tienen un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de las diluciones? Profe, cambiar la sustancia. ¿Cambiar la qué? ¿Cambiar la qué? Perdón. La sustancia. No, cambiar la sustancia no. Recuerden que la sustancia no la estoy Profe, cambiando si la estoy podría diluyendo. ser Podría cambiar ser el estado de la disolución, ¿no? Mezclar, no. ¿Me repites, Guayasán, por favor, lo estás mencionando? Profe, cambiar el estado de la disolución. No, tampoco no tiene que ver con cambios en los estados de la materia. Que la mezcla sea homogénea. Sí tiene un objetivo, tiene un fundamento para que exista una dilución, la mezcla tiene que ser homogénea, eso es un muy buen apunte. Si es heterogénea, pues evidentemente no voy a tener posiblemente ni siquiera una mezcla, eso lo hablábamos desde el periodo anterior, pero sí tiene que ver con la homogeneidad de una muestra. Profe, pues Dime. podríamos decir que el soluto es como, digamos, azúcar y el agua podría ser en este caso el solvente, ¿no?
Sí, sí, ahí estamos de acuerdo en eso. Ponme un ejemplo. Cuando necesitas diluir ese azúcar y ese agua. Ahí lo estás disolviendo. Si mezclas el azúcar con el agua, lo estás disolviendo. Mencióname una preparación en la que tú utilices agua y azúcar. Menciónala. Limonada. Limonada, perfecto. ¿Tú qué haces con la limonada? ¿Cómo preparas la limonada? Agrego agua en el vaso. Abro los limones. Sí, Exprimimos los limones. Y listo. después le agrego el azúcar. ¿Y cómo sabes que quedó en el punto? Pues tocaría revolver con una cuchara para que O sea, revolviendo con una cuchara, ¿tú ya sabes que quedó en el punto? O sea, pues no sé cómo explicarlo. Sería probando, ¿no? Sería Sí, probando. uno tiene que probar. Probar. Exacto, uno tiene que probar. Pues, ¿cómo sé si la limonada me quedó bien de limón y me quedó bien de azúcar? Pues, ¿qué tengo que hacer? Probar. Listo. ¿Y qué pasa si se me va se me va la mano en el agua, perdón, en el limón, o se me va la mano en el azúcar? ¿Qué tengo que hacer? Echarle ¿La más boto? agua. Agregar más Seguir agua. diluyendo. Seguir diluyendo, por ahí le están diciendo, pues agregarle más agua. Entonces, ese es el constructo de una dilución. Cuando ustedes están hablando de diluciones, específicamente es una mezcla que puede tener una concentración, pero para disminuir esa concentración, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos en este caso obligatoriamente que establecer como un patrón de equilibrio, y si el equilibrio no está o está muy alto, pues finalmente yo lo que hago es la fácil. Eche la agüita, amigos, ¿sí o no? Es como cuando ustedes están en su casa un fin de semana y de pronto les llega ese familiar de sorpresa a visitarlos. Echa la agüita a la olla. Eche la agüita a la olla. ¿Sí? A veces llegan familiares de sorpresa cada 8 días. ¿Sí? O sea, es sorprendente. Y vienen un solo día y justo como que vuelven la hora del almuerzo. ¿Eso pasa, sí o no? Sí, señor. Suele ¿Sí o pasar. no? Entonces, como eso pasa, como eso suele pasar, y resulta que ustedes prepararon, digamos, una jarra de jugo, pero no alcanza el jugo para todo el mundo, ¿qué es lo que tiene que hacer la mamá? Preparar más jugo. Preparar más jugo, ¿no? Y si no hay más plata, si no hay más fruta, ¿qué hace la mamá? Echarle agüita. Échale agua. Lo mismo le están diciendo, échale agua al jugo, ¿sí o no? Y si es sopa, pues échale más agua a la sopa. Entonces, aquí estamos hablando básicamente de ese mismo tipo de equilibrios. Cuando nosotros estamos hablando de las diluciones, estamos hablando de aumentar también el volumen, pero para aumentar el volumen se van a disminuir las proporciones internas. ¿Qué quiere decir las proporciones internas? Vamos a entrar en el caso de la limonada. Si la limonada queda muy ácida y no me la puedo, o sea, siento que ya es demasiado ácida, incluso hasta para mis papilas gustativas, pues yo lo que tengo que hacer es adicionarle más agua para poder diluir y disminuir básicamente esa concentración de acidez que tiene, ¿sí o no? ¿Sí o no, muchachos? Sí, señor. Listo. Entonces, Sí, señor. otro ejemplo. Regálenme otro ejemplo. Regálenme otro ejemplo. El vino, profe. Listo, cuénteme qué pasará con el vino. Pues que, digamos, el alcohol, o sea, sí, el alcohol se diluye entre el agua y pues otras cosas. Sí, pero ¿cómo sería esa vaina? Mira, porque por lo menos Daniel ahí está poniendo otro ejemplo. Cloro con agua diluido. O sea, cuando van a aplicar ustedes cloro de pronto en el piso, pues ustedes lo que hacen es muchas veces terminar utilizando, o incluso hasta para lavar la ropa blanca, lo que ustedes utilizan es una copita, y a esa copita lo que hacen es adicionarle más agua para que no vaya a quedar tan concentrado, ¿sí o no? Ahí por lo menos Daniel está poniendo otro ejemplo, dice la cerveza, bueno, listo, ¿no? Pero ahí estamos hablando de la cerveza, es una solución, sí, pero no estamos hablando de las soluciones, sino estamos Profe, hablando de las diluciones. también podría Cuéntame. servir la gaseosa con hielo, ¿no? La gaseosa con hielo, muy bien. Ahí estaríamos hablando de que el hielo cuando se va derritiendo, él va
disminuyendo la cantidad digamos, disminuyendo la concentración de azúcares que tiene la misma gaseosa. Y pues obviamente al aumentar el volumen, porque el hielo ustedes saben que se va derritiendo y va proporcionando volumen, pues lo que va haciendo en estos términos o en este sentido, pues es disminuir la cantidad de azúcares. Entonces fíjense que ustedes también tienen otro tipo de factores ahí. En una persona, por ejemplo, que tenga problemas de diabetes, ¿será que ya se puede tomar el mismo vasito de Coca-Cola como nos lo tomamos nosotros? No, no, señor. No, porque Entonces, ¿qué tienen que hacer ellos? Entonces, ¿qué tienen que hacer ellos, chicos? Tomar bebidas que no tengan como mucho azúcar. Bueno, pero ¿y si lo único que hay para ¿Diluirla? es Coca-Cola y ellos quieren, entonces ¿qué es lo que tienen que hacer? Lo que ellos mismos que acaban de sacar la cantidad de la mitad de cantidad de gaseosa y agregar agua. Eso, entonces ahí podemos tener una forma de dilución. Entonces dice el compañero, listo, sírvale medio vasito y el resto de vaso lléneselo con agua. Y eso es una forma de diluírselo. Y eso es una forma que les sirve a ellos para disminuir la cantidad de azúcar que se podrían estar tomando en un vaso de gaseosa. Entonces, cuéntame. Y digamos, no sé, se me ocurre el chocolate que lo hacen en agua. O sea, unas personas lo hacen en leche y otros en agua. Y uno queda a veces más dulce que otro. Claro, entonces cuando está quedando muy dulce, pues hay personas normalmente que cogen 3, 4 pastillas de chocolate y hacen para 5 pocillos, entonces imagínense la cantidad de azúcar que están consumiendo. ¿Qué es lo que hacen normalmente esas personas? Pues esas personas lo que normalmente cuando usted le sirven un chocolate y está de pronto muy dulce, pues lo que usted puede hacer, pues como ya no le puede echar agua, porque si le echa agua de pronto le da dolor de estómago, entonces lo que hace usted es aplicarle ¿qué? ¿Qué le aplica a usted? ¿Le echa agua para que le duele el estómago o le echa otra cosa? Niños. Leche, muy bien. Entonces lo que hace es, que está diciendo la señorita Vilardi, ese apellido está chévere, es aplicarle leche, pues porque la leche ya tiene, digamos, como un proceso biológico y eso no le va a generar entonces que le duele el estómago. Entonces ahí usted lo que está aplicando es una dilución precisamente de ese mismo chocolate, está disminuyendo la concentración del azúcar. Entonces, cuando ustedes se encuentran con este tipo de procesos, es muy importante tener en cuenta que la concentración tiene una función en la disminución de la concentración de una sustancia. ¿Me dice entender con esto? Mire, si la limonada le quedó muy cargada de limón, ¿usted qué es lo que hace? Pues, mijo, échele azúcar. Perdón, échele agua para que disminuya la acidez. Si el jugo que ustedes prepararon el fin de semana, eventualmente también les quedó muy cargado, ¿qué es lo que hacen ustedes con ese jugo que está muy cargado? Pues lo que hace usted normalmente es tomar también ese jugo y aplicarle más agua para que disminuya también esa, digamos, como ese espesor, esa densidad con la que queda el jugo. Entonces, ustedes siempre van a jugar en términos de las concentraciones cuando ustedes vean que una muestra está muy concentrada. Si ustedes de pronto, y por X o Y motivo, les están de pronto sirviendo alguna, digamos, algún tinto que sea muy oscuro, que esté muy negro, pues ustedes, ¿qué es lo que hacen con el tinto cuando está muy negro? Echarle agua, ¿sí o no? Agüita caliente para que disminuya, para que no sea tan fuerte. Entonces, eso es lo que normalmente nosotros conocemos como cargado de azúcar, cargado de fruta, cargado de café. Entonces, ustedes lo que hacen es aplicarle siempre agua para que disminuya la concentración y sea más agradable, por lo menos para nosotros, en términos de los, de las percepciones organolépticas que nosotros podamos tener. Eso es muy normal y eso es muy común, niños. Bien, el que ustedes tengan ese tipo de, digamos, de características siempre va a ser muy normal y siempre va a ser muy común en términos biológicos y en términos químicos. Entonces, es un proceso que normalmente yo utilizo en la cocina y fíjense que a pesar de que ustedes no lo reconocen y de pronto a veces nos centramos en que es única y exclusivamente la parte química, la parte química, la parte química y esa fórmula de química y esa fórmula de química, son procesos que ustedes utilizan en su casa. Así como el compañero habló de la gaseosa y que el solo hecho de aplicarle hielo, que también el hielo, pues cuando se va derritiendo se transforma en el solvente que será el agua, es una forma de diluir. También tenemos ejemplos como por ejemplo el que utilizó el otro compañero cuando rebaja el agua con cloro. Incluso para purgar los alimentos, también es muy normal que usted tome
2 góticas de cloro y se las deposite de pronto a las verduras, y de esa manera también usted tiende a eliminar una cantidad de microorganismos que lo podrían llegar a enfermar a usted. Entonces, aquí lo más importante es básicamente entender esto, entender que existen una serie de condicionamientos biológicos, entender que esos condicionamientos biológicos y químicos dependen principalmente de la concentración de una muestra, ¿vale? Esa concentración de la muestra es vital y es importante para ustedes en la medida en la que ustedes la sepan manejar. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Entonces, cuando ustedes se dan cuenta por lo menos de ese tipo de características, ustedes pueden establecer unos valores correlativos muy, pero muy importantes. ¿Qué implica esto? Hasta hace algunos años pensaban que lo que mataba era la sustancia. Después de unos años, entonces ya se dieron cuenta que no mataba la sustancia, sino que mataba la concentración. A la muestra de un botón es prácticamente lo siguiente. En la espinaca existe una sustancia, existe una toxina que se comporta como veneno para los seres humanos. O sea, la espinaca tiene un veneno, pero su concentración es tan baja, es tan, pero tan bajita la concentración de ese veneno en la espinaca, que básicamente, si nosotros la consumimos, no va a pasar absolutamente nada porque la concentración está muy, pero muy bajita y no puede llegar a afectarnos a nosotros como seres humanos porque es una hoja muy grande para una cantidad en microgramos prácticamente reducida. Eso no significa que ahí no esté esa sustancia que se comporta como toxina o que se comporta como un veneno para los seres humanos. Ahí está. Solamente que la concentración, pues no nos hace nada porque nosotros, digámoslo de esta manera, ya estamos un poquito más diseñados para consumir ese tipo de sustancias y la concentración no es algo que nos afecte a nosotros de manera directa. ¿Fue claro eso? Profe, una toxina, por ejemplo, como la que usted dice, podría ser la glucósidos cianogénicos. Claro, porque los cianuros tienden entonces a dejar, en este caso, al sistema respiratorio y al proceso, un proceso bioquímico que se conoce como la fosforilación oxidativa, que es la misma respiración celular. Dicho en otras palabras más simples, podría inhibir el proceso de fosforilación oxidativa y por lo tanto la célula o la mitocondria de la célula no podría respirar y la persona fácilmente se muere. Eso es lo que podría pasar, pero su concentración es tan bajita que piense que en cualquier alimento que nosotros la podamos consumir no termina siendo ni tóxica ni letal para nosotros los seres humanos. Bien, esa es la característica para nosotros, ¿sí? Que nosotros vamos a tener unas características muy particulares en términos de la concentración. En el caso por lo menos de lo que especifica Damián, dice la radiación. Claro, la radiación por lo menos que tienen los celulares, digamos una radiación, aquí ya no la haríamos por concentración, sino por longitudes de onda. Entonces la radiación de los celulares tiene una longitudes de onda que cuando se acercan a ciertos parlantes, ustedes se dan cuenta que termina por afectar ciertos dispositivos de audio. Ya hoy en día han cambiado, han modificado también esas longitudes de onda y ya no es el mismo efecto que tenía hasta hace algunos años. Pero sin embargo, en términos de la radiación estaríamos hablando de lo mismo. Por ejemplo, las dichosas antenas 5G, que están en este momento siendo tan polémicas, a algunas personas las afecta, a algunas personas les da un dolor de cabeza insoportable. A nosotros no. Bien, algunas especies, algunos animales, les da unos dolores de cabeza, mejor dicho, los termina matando, pero porque las longitudes de onda generan unas problemáticas para ellos bastante complejas, ¿vale? Pero en el caso de nosotros, listo. Entonces, para que usted me lo entienda, en términos de las diluciones, siempre vamos a tomar básicamente esto, que es lo que ustedes van a, digamos, vamos a utilizar pues para realizar este tipo de procesos, que será básicamente lo siguiente. Entonces, póngale mucho cuidado en lo que viene. Dice que siempre tengo que partir de algo que se denomina como una solución stock o una solución patrón. En este primer frasco que tengo aquí lo voy a denominar como solución stock o patrón. ¿Listo? Esta siempre va a ser la primera muestra, la solución stock o la solución patrón. Es de la solución con la cual arranca todo el proceso de dilución. Es una mezcla general. Cuando yo les estoy hablando a ustedes de una mezcla general, estoy hablando de una mezcla que pues pudo haber sido producida por un ejercicio de cálculo de concentración que era como el que habíamos visto el periodo anterior, ¿vale? Entonces, esta concentración stock o esta solución patrón, básicamente de ella voy a sacar algo que se denomina como una alícuota. ¿Qué significa una alícuota?
significa que yo voy a tomar un segundo recipiente, en este caso pues voy a tomar un tubo de ensayo, otro tubo de ensayo, otro tubo de ensayo, otro tubo de ensayo. ¿Listo? Voy a dejar nomás esos 4. En la próxima clase pues terminaré de explicarles con otro tubo de ensayo más y plantearemos un ejercicio para dejar 5 en total. Pero de esta solución inicial, el decir que yo voy a sacar una alícuota, es decir, voy a sacar una pequeña muestra y la voy a poner o la voy a depositar aquí en este tubo. ¿Listo? Esa pequeña muestra que voy a depositar aquí en este tubo, básicamente, de ella voy a decir lo siguiente. Voy a suponer que esta muestra que está aquí, que es la muestra inicial, yo voy a tomar 100 mililitros, ¿vale? De esos 100 mililitros que voy a tomar aquí, voy a decir, o que están aquí presentes en esta muestra, voy a decir que es la solución inicial. De aquí voy a tener una muestra de 100 mililitros. Sin embargo, de esta muestra, pues yo no los voy a sacar todo. Escasamente voy a sacar 1 mililitro. Como cuando usted le saca el vasito aparte a una persona para servirle gaseosa y la persona es diabética. Usted está sacando nomás 1 mililitro, una porción, ¿sí? A eso se le conoce como alícuota. ¿Listo? Entonces, cuando usted está sacando esa pequeña porción, o está sacando esa alícuota, a este tubo de ensayo usted le va a agregar una cantidad de agua. Entonces, voy a poner aquí la flechita. Y en esta flechita que les voy a poner aquí, les voy a decir entonces que les voy a adicionar básicamente un solvente y que este solvente que le voy a adicionar ahí, pues básicamente va a ser el mismo solvente de siempre, que en este caso va a ser el agua, ¿vale? Entonces, les recuerdo siempre. Entonces voy a tomar esta flechita acá, ¿listo? Entonces voy a sacar esa pequeña proporción o esa pequeña porción que es una pequeña muestra de agua. En esta pequeña muestra de agua, que es la que estoy sacando aquí, es un proceso que va a tener que repetir. En este tubo de ensayo voy a tener que volver a repetir. En este otro tubo de ensayo y voy a volver a tener que repetir. En este otro tubo de ensayo para tener entonces proporciones que sean prácticamente idénticas y una cantidad de agua que pues esté disuelta pues en esta cantidad de sustancia. Entonces, aquí relativamente es fácil el ejercicio por una sencilla razón, porque pues yo ya saco de este frasco, voy a sacar solo 1 mililitro. Quiere decir que aquí nunca voy a utilizar el volumen completo, que serían 100, sino voy a tomar es una pequeña proporción. Frente a esta pequeña proporción, entonces aquí yo voy a agregar una cantidad de agua, y en este caso se me ocurre que para este primer tubo voy a utilizar 9 mililitros. ¿Listo? Entonces, como utilizo 9 mililitros, entonces voy a establecer el factor de dilución. ¿9 mililitros de qué? Entonces, normalmente yo les digo a ustedes, cuando siempre que vayan a poner los 9 mililitros, les va a decir por lo menos el solvente de qué es. Entonces, aquí yo voy a escribir que son 9 mililitros de agua. Por lo tanto, esos 9 mililitros de agua son los que yo voy a tener que utilizar precisamente para desarrollar la actividad. Entonces, aquí, 9 mililitros de agua. Saqué 1 del frasco inicial, adicione 9. Y luego planteo lo que comúnmente se conoce como un factor de dilución. ¿Qué es un factor de dilución? Un factor de dilución tiene una representación matemática que se da mediante las letras FD, que se expresa mediante una fracción, en donde voy a expresar la cantidad del soluto que habré utilizado para formular la primera muestra. ¿Cuál es el soluto que habré utilizado ahí, en este caso? ¿Cuál es el volumen del soluto que habré utilizado? O el volumen que saqué de la solución patrón. ¿Cuánto saqué? 9 mililitros. No, señor. ¿9 mililitros? No, señor. 1 mililitro. 1 mililitro. 1 mililitro, perfecto. Miren, fíjense muy bien que de este frasco que es el stock o es el patrón, solamente voy a sacar 1 mililitro. ¿Listo? Y de ese mililitro, ¿listo? Aquí lo que voy a hacer es poner el volumen total. Entonces, hagamos las cuentas entonces a ver cómo estaría. Si saqué 1 mililitro y le adicioné 9, ¿cuál será el volumen total entonces? 10. 10 mililitros. Entonces, quiere decir que el factor de dilución será de 1 sobre 10. Luego viene entonces el cálculo. Dime. Porque cada vez va aumentando la cantidad de ceros, en este caso. Ya se los explico, pero es que ahí en el ejercicio de dilución ellos lo toman de una manera un poco más extensa, pero yo se los voy a explicar aquí de una manera más fácil, ¿vale? Para que usted no se vaya a confundir. ¿Listo? Sí, señor. Listo. Entonces póngale cuidado.
Entonces el primer factor de dilución que vamos a utilizar va a ser de 1 mililitro de 1 sobre 10, o el factor de dilución es de 1, de 1/10, ¿vale? Pero ¿cuál será la proporción? La proporción me dice, ponga primero el valor del mililitro, sepárelo por 2 puntos y ponga el valor del solvente. ¿Cuál es el valor del solvente? 9. 9 mililitros, ¿sí o no? Solvente dice aquí que estoy adicionando 9 mililitros de agua, por lo tanto será este valor el que tengo que poner aquí. 1,2.9, ese será mi proporción. ¿Qué quiere decir entonces en este caso la proporción? La proporción lo que quiere decir es que para poder establecer el factor de dilución, que es de 1/10, habré tomado 1 del soluto más 9 del solvente para que me dé un total de ¿cuánto? De 10. De 10, perfecto. ¿Listo? Ahora resulta que viene entonces el ejercicio así. Me dice, listo. Ahora venga usted, señor, para acá y deposite entonces aquí nuevamente en este otro tubo. Cuando me está diciendo deposite en este otro tubo, entonces también me está diciendo que yo puedo tomar otros valores, ¿sí? O puedo tomar los mismos. Entonces quiere decir que aquí en este caso, yo también podré tomar perfectamente este mismo mililitro y venir y ponerlo aquí. Es decir, que ese frasco que ya preparé, que tenía 10 mililitros, saqué 1, quiere decir que me quedaron 9, y ahora vine y los deposité en este otro frasco, y a este frasco entonces le voy a adicionar nuevamente otros 9 mililitros de agua. ¿Eso es posible? Claro que es posible, ¿vale? ¿Cuál será entonces el factor de dilución? Pues en este caso el factor de dilución será exactamente el mismo. 1 mililitro sobre un total de 10 mililitros, que fue lo que preparé, y a ese le habré adicionado 1 de soluto frente a 9 de solvente. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, señor, profe. Listo. Pero ahora resulta que viene que entonces yo puedo tomar de este frasco y voy a hacer entonces aquí el siguiente ejercicio. Voy a sacar de este frasquito de acá y ahora en vez de tomar 1 mililitro voy a tomar otro valor. ¿Cuál será ese otro valor? No se le va a poner el número 3, por ejemplo. ¿Puedo ponerle el número 3? ¿Sí o no? ¿Qué piensan ustedes? Sí, señor. Sí, claro. Aquí en este frasco tenía 10. Pues lo que hice fue de esos 10, sacar 3 y venir y depositarlos aquí. ¿Vale? Entonces ahí ya tengo mis 10 mililitros. ¿Qué es lo que viene entonces en este caso? En este caso, pues yo también podría utilizar 9, pero pues no sé, o sea, digamos, por cambiar el ejercicio y porque ustedes establezcan y aprendan a establecer, entonces aquí ya no voy a poner 9 mililitros, sino se me ocurre de pronto que más bien deberíamos poner 8 mililitros de agua. Listo. Entonces, si quiero establecer el factor de dilución, de acuerdo a lo que ustedes pueden ver ahí ahora con esos nuevos datos, ¿cuál será el factor de dilución que aplicaría aquí, en este cuadrito que les estoy montando ahí? 3/9. 3/9, vamos a hacer entonces las cuentas, ¿vale? Vamos a hacer entonces primero las cuentas antes de establecer. Listo. ¿Qué número iría en la parte de arriba? 3. 3, perfecto, porque esa es la cantidad de soluto. ¿Qué número iría en la parte inferior? 8. La suma entre 3. La suma entre 3 11, perdón. y 8. O sea, quiere decir que tendríamos un total de 11. 11. Muy bien. ¿Cuál sería el factor de dilución acá? Perdón, la proporción de dilución acá. 3. 11. 3. 3, 2 puntos. 2 puntos 11. 2.8. Recordemos que aquí pongo soluto y aquí pongo solvente. Soluto, solvente. Soluto eran 3 mililitros. Solvente son 8 mililitros. ¿De quién? De agua. Y miren que ahí está la misma proporción. ¿Sí se dan cuenta? Sí, señor. Listo, muy bien. Ahora entonces, ¿qué sigue? Ahora entonces lo que sigue es básicamente que de este tubo de ensayo voy a venir y voy a proporcionar otro valor acá. Entonces, este otro valor que voy a utilizar aquí, pues se me ocurre que ahora, en vez de 3, podría utilizar perfectamente 4 mililitros, ¿vale? Entonces, permítanme ahí un momentico. Voy poniendo una vez todos los cuadritos para que no solamente sea cambiarlo. ¿Listo? Entonces aquí ya no voy a utilizar 3 mililitros, sino aquí de repente voy a utilizar 4 mililitros y de aquí voy a utilizar, voy a suponer 12 mililitros. ¿Listo?
Entonces 12 mililitros de agua. Entonces allá tengo un nuevo factor de dilución, ¿vale? Entonces, de acuerdo a esto, el factor de dilución que tendría aquí, ¿de cuánto sería? 4/16. 4/16. 4 sobre 16. Pero ocurre algo. ¿Ustedes qué pasa con esa fracción? Es muy grande. Es muy grande. O sea pero además de eso, ¿qué pasaría con esa fracción? Puedes simplificar. Perfecto, la puedo simplificar. Entonces simplifiquémosla. ¿Qué número me quedaría en la parte de arriba? 2, 2. Listo. Y abajo, 8. 8. 8. Listo. Entonces me quedaría 2, 8. Listo. Pero los volúmenes no los voy a cambiar. Simplemente voy a cambiar la fracción porque la fracción se deja simplificar. ¿La puedo seguir simplificando o ya la puedo dejar hasta ahí? Sí se puede seguir simplificando. Sí, se puede seguir simplificando. Entonces, ¿qué número va arriba? 1, ¿Y qué número iría abajo? 4. 4, perfecto. 1, 4. ¿Y cuál sería la proporción? 4, 2.12. 12. No, señores. No, señoritas. Simplifiquémoslos también. 1 y 2.4. 2.4, no, 4 es el total. Acuérdense que solamente tendría que utilizar la proporción del solvente. Miren así. 12 es el triple de 4. O sea, ¿qué número tiene que ir acá? 3. 3, porque 2 es el triple de 4. Y listo, ahí ya tendría mi último factor de dilución. ¿Fácil o difícil? Fácil. Esto es facilísimo, muchachos. Ustedes entienden este diagrama y de una vez les digo que se van para arriba con estos ejercicios porque son muy, pero muy fáciles de entender. ¿Vale? ¿Vale o no vale? Vale, sí, señor. Listo, muchachos. Entonces voy a dejar entonces hasta aquí la clase por el día de hoy. La próxima clase pues haríamos el otro tubito de ensayo para tener unos ejercicios con los cuales trabajar. Y ya entonces vendrían después de estos ejercicios y cuando les deje los ejercicios entonces ya vendría lo de la parte de los laboratorios, ¿vale? Vale, sí, señor. Listo, muchachos. Entonces voy a pausar de una vez la grabación.